Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es increíblemente importante y que, afortunadamente, está ganando cada vez más visibilidad: la salud mental. Pero no vamos a abordarlo de la manera tradicional, sino que vamos a explorarlo a través de un lente cultural muy particular: las series turcas. Sí, lo sé, quizás no es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en salud mental, pero créanme, las series turcas han estado tocando temas delicados y relevantes relacionados con el bienestar emocional, la ansiedad, la depresión, los traumas y mucho más. Y algunas lo hacen de una manera tan conmovedora y realista que realmente te hacen reflexionar y sentir empatía por los personajes. Así que prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en algunas de las series turcas que, en mi opinión, abordan la salud mental de manera impactante y que, espero, los hagan pensar y quizás hasta buscar ayuda si la necesitan. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Me ayudarían un montón y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es Istanbul'u Helin, o La novia de Estambul. Esta serie, que fue un éxito rotundo, cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que se enamora de Faruk, un rico y poderoso hombre de negocios de Bursa. Al casarse y mudarse a la mansión de su familia, Süreyya se enfrenta a una serie de desafíos, incluyendo la hostilidad de su suegra, Esma, y las complicadas dinámicas familiares. Pero más allá del romance y el drama familiar, Istanbul'u Helin explora temas como la depresión y la ansiedad a través del personaje de Esma. A lo largo de la serie vemos cómo Esma lucha con el peso de las expectativas sociales, las presiones familiares y los secretos del pasado. Su rigidez, su control y su aparente frialdad son, en realidad, mecanismos de defensa para lidiar con su propio dolor y vulnerabilidad. La serie muestra cómo la falta de comunicación y la represión de las emociones pueden llevar a la depresión y al aislamiento, afectando no solo a la persona que lo sufre, sino también a todos los que la rodean. Es muy interesante ver la evolución de Esma a lo largo de la serie y cómo, poco a poco, empieza a abrirse y a buscar ayuda, reconociendo sus propios problemas. La serie, de hecho, ofrece una mirada profunda a las raíces de su comportamiento, mostrándonos flashbacks de su juventud y revelando las experiencias que la moldearon. Vemos la presión que sufrió por parte de su propio padre para mantener el honor de la familia, y cómo esta carga la persiguió durante toda su vida. Esta exploración del pasado de Esma permite al espectador comprender mejor su presente y empatizar con su lucha interna. Además, la serie no se limita a mostrar la depresión de Esma como un problema individual, sino que también examina cómo afecta a su familia. Sus hijos, especialmente Faruk, sufren por su incapacidad para conectar emocionalmente con ella. La serie pone de manifiesto la importancia de la comunicación y la comprensión dentro de la familia para poder superar los desafíos que plantea la salud mental. Es importante destacar que la serie no ofrece soluciones fáciles ni mágicas para la depresión de Esma. En cambio, muestra un proceso gradual y realista de autodescubrimiento y aceptación. Esma aprende a reconocer sus propias emociones, a pedir ayuda y a permitirse ser vulnerable. Este proceso de transformación es inspirador y ofrece esperanza a aquellos que luchan contra la depresión. Otra serie que quiero destacar es Masumlar Apartman, o El apartamento de los inocentes. Esta serie es una adaptación de un libro basado en una historia real y cuenta la historia de una familia disfuncional que vive en un antiguo apartamento en Estambul. Cada uno de los miembros de la familia sufre de diferentes traumas y trastornos psicológicos, que afectan su vida diaria y sus relaciones interpersonales. An es un hombre obsesionado con la limpieza y el orden, producto de una infancia traumática y el abandono de su padre. Safiye, su hermana mayor, sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo extremadamente severo, que la aísla del mundo exterior y la consume por completo. Gulben, otra de las hermanas, tiene dificultades para relacionarse con los demás y anhela desesperadamente encontrar el amor. Neriman, la hermana menor, es una adolescente que intenta lidiar con sus propios problemas de identidad y aceptación en medio del caos familiar. Masumlar Apartman es una serie muy dura y a veces incómoda de ver, pero también es increíblemente honesta y realista en su representación de los trastornos mentales. La serie muestra cómo los traumas del pasado pueden afectar profundamente la vida presente de una persona y cómo la falta de apoyo y comprensión pueden empeorar aún más la situación.
Lo que me parece especialmente impactante de esta serie es que no romantiza ni idealiza la enfermedad mental, sino que la muestra tal como es, dolorosa, debilitante y a menudo incomprendida. Se adentra en la mente de cada uno de los personajes, permitiéndonos comprender sus miedos, sus obsesiones y sus luchas internas. La serie no se limita a mostrar los síntomas de los trastornos mentales, sino que también explora sus causas y sus consecuencias. Vemos cómo los traumas del pasado han moldeado la personalidad de cada uno de los personajes y cómo estos traumas influyen en sus relaciones con los demás. Es importante destacar la representación del TOC de Safille. La serie muestra de manera cruda y realista cómo esta enfermedad puede afectar la vida diaria de una persona. Vemos a Safille luchando constantemente contra sus obsesiones y compulsiones, tratando de mantener el control en un mundo que le parece caótico e impredecible. La serie también explora el impacto del TOC en las relaciones de Safille con su familia y con su entorno social. Su obsesión con la limpieza y el orden la aísla del mundo exterior y le dificulta establecer relaciones significativas con los demás. La serie también aborda el tema de la terapia como una herramienta para superar los trastornos mentales. Vemos a algunos de los personajes buscando ayuda profesional y trabajando para superar sus traumas y sus obsesiones. La serie muestra que la terapia no es una solución mágica, pero que puede ser un proceso valioso para aprender a manejar los síntomas de la enfermedad mental y para mejorar la calidad de vida. Siguiendo con las series que exploran traumas y sus consecuencias, quiero hablarles de Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes enamorados que se enfrentan a la oposición de sus familias y a un trágico evento que los separa. Años después se reencuentran, pero ambos son personas muy diferentes, marcadas por el dolor y el resentimiento. Nare, en particular, sufre de un trauma psicológico severo como resultado de una agresión sexual que sufrió en el pasado. A lo largo de la serie vemos cómo este trauma la persigue, afectando sus relaciones, su salud mental y su capacidad para confiar en los demás. Sefirin Kazeta aborda el tema de la agresión sexual de una manera sensible y respetuosa, mostrando las secuelas emocionales y psicológicas que puede dejar en una persona. La serie también explora la importancia del apoyo emocional y la terapia para superar un trauma de este tipo. Lo que me parece valioso de esta serie es que muestra que la recuperación es posible, pero que requiere tiempo, esfuerzo y la ayuda adecuada. Profundiza en la complejidad de la recuperación de Nare, mostrando las dificultades que enfrenta para procesar su trauma y para reconstruir su vida. La serie no se limita a mostrar el trauma de Nare como un evento aislado, sino que también examina cómo afecta a su relación con Sankar y con su hija Melek. Nare lucha por proteger a su hija del trauma que ella misma sufrió y por construir un futuro mejor para ambas. La serie también aborda el tema del estigma asociado a la agresión sexual y cómo este estigma puede dificultar la recuperación de las víctimas. Nare se enfrenta al juicio y la incomprensión de su entorno social, lo que la hace sentir aún más aislada y vulnerable. A pesar de las dificultades que enfrenta, Nare se muestra como una mujer fuerte y resiliente que lucha por superar su trauma y por construir una vida plena y feliz. La serie ofrece un mensaje de esperanza a las víctimas de agresión sexual, mostrando que la recuperación es posible y que no están solas. Sefirin Kazeta también destaca la importancia del apoyo emocional de la familia y los amigos en el proceso de recuperación. Sankar, a pesar de sus propios traumas y errores del pasado, se convierte en un apoyo fundamental para Nare, ayudándola a sanar y a reconstruir su confianza. Ahora, cambiando un poco el tono, quiero hablarles de una serie que quizás no es tan explícita en su representación de la salud mental, pero que sí aborda temas importantes como la presión social, la autoexigencia y la búsqueda de la felicidad, Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Khan, el fotógrafo aventurero y carismático. Aunque la serie es principalmente una comedia ligera, también explora las presiones que enfrentan los jóvenes para cumplir con las expectativas familiares y sociales. Sanem, por ejemplo, se siente presionada para casarse y tener un trabajo estable, pero ella sueña con ser escritora y vivir una vida libre y emocionante. La serie muestra cómo estas presiones pueden generar estrés, ansiedad y una sensación de insatisfacción personal. Lo que me gusta de Erkencikus es que promueve la idea de seguir tus sueños, de ser fiel a ti mismo y de no dejar que las expectativas de los demás te definan. También resalta la importancia de tener relaciones saludables y de rodearte de personas que te apoyen y te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo.
La serie utiliza el humor para abordar temas serios como la ansiedad y la depresión. Vemos a Sanem luchando contra sus propios miedos e inseguridades, tratando de encontrar su lugar en el mundo y de cumplir sus sueños. La serie también explora la importancia del amor propio y la aceptación. Sanem aprende a valorarse a sí misma y a aceptar sus propias imperfecciones. Erkencikus también destaca la importancia de la amistad y el apoyo de la comunidad. Sanem cuenta con el apoyo de sus amigas y de su familia, quienes la animan a seguir sus sueños y a no rendirse. La serie ofrece un mensaje positivo y esperanzador, mostrando que es posible encontrar la felicidad y la realización personal a pesar de las presiones sociales y las dificultades de la vida. Khan, por su parte, también lucha contra sus propias presiones y expectativas. Él se siente presionado para mantener el negocio familiar y para cumplir con las expectativas de su padre. Sin embargo, él también sueña con vivir una vida libre y aventurera. La serie muestra cómo Khan y Sanem se ayudan mutuamente a superar sus propios miedos e inseguridades y a perseguir sus sueños. Finalmente, quiero mencionar una serie que me parece muy interesante porque aborda el tema de la salud mental desde una perspectiva diferente, Muzice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la serie surcoreana, Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali tiene habilidades extraordinarias en el campo de la medicina, pero también tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás. A lo largo de la serie vemos cómo Ali lucha contra los prejuicios y la discriminación, mientras intenta demostrar su valía como médico y como persona. Muzice Doctor es una serie que desafía los estereotipos sobre el autismo y que muestra la importancia de la inclusión y la aceptación. La serie también explora los desafíos que enfrentan las personas con autismo en el ámbito laboral y social, y cómo la falta de comprensión y apoyo puede dificultar su integración. Lo que me parece inspirador de esta serie es que muestra que las personas con autismo pueden tener vidas plenas y exitosas, siempre y cuando se les dé la oportunidad y el apoyo que necesitan. La serie no se limita a mostrar las dificultades de Ali, sino que también destaca sus fortalezas y sus talentos. Vemos cómo su inteligencia y su capacidad de concentración le permiten destacar en el campo de la medicina. La serie también explora la importancia de la empatía y la comprensión en las relaciones interpersonales. Los compañeros de trabajo de Ali aprenden a comprender sus necesidades y a apoyarlo en su trabajo. Muzice Doctor también destaca la importancia de la representación en los medios de comunicación. La serie ofrece una representación positiva y realista del autismo, ayudando a romper estereotipos y a promover la inclusión. Además, la serie aborda el tema del trauma infantil y cómo este trauma puede afectar el desarrollo de una persona. Ali sufrió un trauma en su infancia que lo dejó con dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás. A lo largo de la serie vemos cómo Ali trabaja para superar su trauma y para construir relaciones significativas con los demás. La serie ofrece un mensaje de esperanza y de inclusión, mostrando que las personas con autismo pueden superar las dificultades y alcanzar sus sueños. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que, en mi opinión, abordan la salud mental de manera impactante. Hemos hablado de İstanbul Yücel'in y la depresión silenciada, de Masumlara Parman y la crudeza de los trastornos mentales, de Sefirin Kazeta, y el trauma de la agresión sexual, de Erkencikus y la presión social, y de Muzice Doctor y la inclusión de las personas con autismo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo las series turcas pueden abordar temas importantes como la salud mental. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física y que no hay nada de malo en buscar ayuda si la necesitan. Hablar de nuestros problemas, buscar terapia y rodearnos de personas que nos apoyen son pasos importantes para cuidar nuestro bienestar emocional. Además, es crucial recordar que la representación de la salud mental en los medios de comunicación, como en estas series turcas, puede ayudar a desestigmatizar las enfermedades mentales y a fomentar una mayor comprensión y empatía hacia las personas que las padecen. La visibilidad de estos temas en la cultura popular puede animar a las personas a buscar ayuda y a hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Es importante que sigamos promoviendo conversaciones sobre la salud mental y que apoyemos a las personas que luchan contra enfermedades mentales. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas series y si conocen alguna otra serie turca que aborde temas relacionados con la salud mental.
Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle like y suscríbanse a mi canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.